Hola a todas y todos, bienvenidos, bienvenidas a Trotamundos Político, videocolumna aquí en el canal del amigo Jesús Escobar. Soy Fabrizio Lorusso. El tema de esta semana tiene que ver con el renovado debate, recurrente debate sobre la reforma fiscal, los impuestos, la pobreza, la desigualdad y el estado del bienestar, que son todos elementos muy entrelazados entre sí. Eh, lo hago a partir de una interesante columna que escribió pues, el economista, columnista del Sin embargo, Mario Campa, que se llama Revive el debate, transformismo, reformismo fiscal, cuya premisa es la siguiente, que lo leo, con las cartas correctas respaldadas por la legitimidad de un gobierno que sacó de la pobreza a millones, cualquier reforma fiscal progresiva sería una conquista popular y un caso de transformismo por excelencia, ¿no? En sentido positivo de la palabra. Y bueno, Mario está justamente retomando un debate que se ha dado dentro de diferentes corrientes de la izquierda, pero también con posturas encontradas, ¿no? Entre quienes prefieren no tocar tanto esa estructura fiscal del país que es muy injusta, muy pobre, muy ineficiente, recauda muy poco México, y otros que en cambio prefieren no solo tocarla, sino modificarla de raíz para justamente construir unos cimientos más sólidos para el segundo piso de la 4T y básicamente ya de tajo cambiar a través de la fiscalidad y otras medidas paralelas, claro, la construcción de un estado del bienestar efectivo, universal, gratuito, que es muy cara además. Bueno, realizar esos dos objetivos que parecieran utopías, pero no deberían de serlo cuando gobiernan partidos de izquierda o progresistas. Bueno, ese sería el otro anhelo. La primera corriente sería más, podemos decir, socialdemócrata, moderada, hasta neoliberal, si queremos verlo así, en donde básicamente no se tocan los patrimonios de los ricos, ni se aumentan los impuestos a los que ganan mucho, por encima del promedio nacional. Lo cual ha ido creando en estos años, sobre todo durante el neoliberalismo, un sistema profundamente, se llama regresivo, inequitativo. Los sistemas, ¿no?, fiscales en su totalidad, según las personas, el tipo de ingresos que tiene, el tipo de trabajo, el tipo de vida que tiene, si tiene hijos o no, si estudian en escuelas privadas o no, etcétera. Todo el conjunto, pues, de los elementos vitales de una persona del sistema económico, finalmente eh, tienen esa imposición de parte del Estado de estos impuestos. El resultado global de la aplicación de todos los impuestos puede ser progresivo o regresivo. Y es regresivo cuando están proporcionalmente respecto de sus ingresos pagando más las personas que menos ganan, como porcentaje también de su ingreso, y están pagando poco, están eludiendo legalmente impuestos con facilidad, están incluso evadiendo ilegalmente impuestos con facilidad, o el mismo sistema de por sí legalmente establecido permite a grandes empresas, transnacionales, personas de poder, personas de riqueza, grandes empresarios, grandes patrimonios acumulados, etcétera, pagar proporcionalmente menos de lo que deberían e incluso de los demás. Además, se da que entonces la progresividad sería al contrario, al revés. Les hago un ejemplo. Bueno, yo soy hijo de, digamos, de trabajadores de clase obrera, eh, trabajos, digamos así, como pues, empleados, empleada, mi mamá, por un tiempo, hasta que luego tuvo que dejar de trabajar por problemas de salud, por ejemplo. Entonces quedamos con un solo ingreso, ¿no? Siempre hemos tenido, qué sé yo, coches usados en la ciudad de Milán, que es una ciudad muy cara, pero pude acceder a una universidad particular de prestigio allá, justo para economistas. En esa época trabajaba más esos temas, pero a veces lo retomo aquí en las columnas, junto con derechos humanos, desaparición, que es el principal, y la geopolítica, que es un poco mi
pasión, ¿no? No tan secreta, pero sí que me interesa mucho. Entonces, bueno, ahí fui a estudiar economía, ¿no? Y administración. Bueno, ¿por qué digo que fue posible? Por el sistema de becas, el sistema de apoyo de la universidad y regional, es decir, del Estado, y también porque en esa universidad el sistema de pago era profundamente progresivo, a pesar de ser privada, y eso es lo que puedo apreciar y que si lo aplicamos a todo un país funcionaría muy bien y no lo es. En muchos países ya no lo es. Pero en México es un poco peor, incluso que los países de la OECD, la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, ahorita lo vemos. Terminando el ejemplo, había por lo menos 13 o 14 diferentes, perdón, diferentes eslabones para el pago, ¿no? Entonces, según tu sueldo, muy, muy eslabonado, muy, muy escalonado, se tenía esta situación. Entonces, lograbas pagar realmente poco respecto de tu sueldo y más tenías una beca si eras justamente empleado, hijo de empleados, etcétera. Bueno, y entonces era muy, muy proporcional, muy escalonado. En cambio, cuando se pone solo una tasa de impuestos igual para todos, a todos paguemos igual, el 20% es un engaño. Es un engaño justamente de la narrativa neoliberal esa, que nos cuenta que la igualdad es pagar todos por igual. Y no, la igualdad de realidad se logra como resultado final cuando el Estado logra equilibrar las desigualdades sistémicas desde la colonia, acumulación de latifundios y patrimonios, injusticias, acumulación de poder que han permitido a un pequeño sector de la población, estoy hablando de menos del 1%, pero quizás podemos decir también un 5 y 10%, ¿no? El decil más alto de los ingresos y de los patrimonios en México, mantenerse en ese sentido en un paraíso fiscal disfrazado, como lo llama justamente Viri Ríos. ¿Por qué? Porque volvamos a la OECD, de todos los países en desarrollo, desarrollados, y no me gusta usar ese término porque es muy también, digamos, sesgado, ¿no? Definiendo qué es desarrollo, pero digamos, entre el norte y el sur global son las economías más que llaman más desarrolladas. Está Chile, está Argentina, está México, está Francia, Italia, está Portugal, está España. Bueno, hacen comparativas. Bueno, México recauda entre el 16, poco más, por ciento del PIB en impuestos. Entonces, ese es la fuerza, el capital, la posibilidad de redistribuir, de construir escuelas, hospitales, dar pensiones que tiene el Estado mexicano. El promedio es más del doble. Supera el 35, 36 en Brasil, un país hermano y país cercano, digamos, a la economía mexicana, que también está entre las primeras, yo creo, 15 o hasta 12 del mundo. O sea, no puede permitirse un sistema de bienestar tan descapitalizado, tan pobre y tan poco redistributivo y un sistema fiscal que lo permite y así fue creado y fue pensado. Entonces, bueno, recauda muy poco todavía, a pesar de que sí ha ido mejorando la recaudación, sobre todo entre los más ricos, por el diente que se le puso a la unidad de inteligencia financiera durante el gobierno pasado, por digamos, el mejor funcionamiento del propio sistema del SAT, etcétera. No estoy diciendo que es perfecto ni nada, pero sí ha recaudado más, ¿no? También la cuestión del sistema de aduanas, etcétera. Sin embargo, no es suficiente, ¿no? El segundo piso podría caerse sin esos cimientos sólidos que solo una reforma constitucional y fiscal a la vez pueda garantizar. ¿Por qué digo que una reforma constitucional? En países donde hay una alta percepción de la corrupción, como puede ser México, de la impunidad, de la corrupción también de la clase política, el pensamiento más común, que también es una narrativa en parte tóxica, en parte falsa, en parte neoliberal para justificar que ya no haya impuestos para los más ricos, sobre todo, y que finalmente se desmantele el estado del bienestar y los servicios públicos. Pero bueno, la narrativa es, bueno, porque todo va al bolsillo de los políticos, ¿no? Y no puedo negar que en parte sea verdad. Y sin embargo, una aprobación general para eso que yo llamo un pacto fiscal progresivo, un pacto fiscal solidario, un nuevo pacto social, ¿no? Basado en esa nueva fiscalidad, sería primero garantizar que la reforma y todo eso funcionaría con un sistema altamente progresivo, o sea, redistributivo de la riqueza. Segundo, que haya una reforma constitucional que blinde el exceso, el aumento de impuestos
que debe ser tajante de raíz y enorme en el lapso a lo mejor de 3, 5, 6 años, pero no más, y quedar establemente así, también hasta en la Constitución podría ser, pero se blinda en la Constitución más bien el uso de sus recursos, ¿no? Y se va a derivar a un sistema de bienestar realmente incluyente, universal y de altísima calidad, ¿no? O sea, sistema de salud, de pensiones y de educación, cuando menos, además del desempleo y todo otro sistema de redes sociales garantizadas por el Estado, como sucede todavía, a pesar de que tratan de desmantelarlo en los países europeos, especialmente en Alemania, en los países escandinavos y algunos otros un poco, ¿no? Francia, Italia, podríamos decir así, como ejemplos. Entonces, bueno, para eso se necesita mucho dinero. Es un sistema muy caro. De hecho, en Europa se llega a pagar entre el 40, 45 hasta 48% del salario de algunos sectores económicos, pero en general, respecto del PIB, si en México es el 16% del PIB que se recauda en impuestos, en Italia, en otros países llega a ser del 48%, en Brasil del 36%, por ejemplo. Siguen siendo mucho más altos que México. Y alcanzar el doble de recaudación fiscal en el corto plazo y acercarse al 40-45 permitiría en menos de una década tener un sistema de infraestructura, inversión pública, sistema de bienestar de largo plazo para las generaciones presentes, pasadas y futuras de alto nivel, el cual permitiría efectivamente el llamado despegue, ¿no? Un despegue económico a través de esa inversión pública enfocada, claro, no despilfarradora, vinculada en la Constitución para evitar justamente o tener mayores controles, cuando menos, del despilfarro o del uso político también de la mayor recaudación fiscal que se tendría, ¿no? Entonces sabemos ya por los datos que no basta con lo que mucho efectivamente que se ha estado haciendo, pero como en gobiernos neoliberales finalmente fueron solo paliativos fiscales, la mayor reforma fiscal de hecho fue la de Peña Nieto, pero sigue siendo altamente insuficiente. Yo creo que sí, desde cualquier corriente de las izquierdas, incluyendo las más digamos así, conservadoras, centristas o hasta liberales, ¿no? Por decirlo de alguna manera, deberían tener un acuerdo mínimo básico que sí existe, yo creo también en el arco parlamentario, en el Congreso mexicano, porque si hay otros partidos, partes del PRI, Movimiento Ciudadano y hasta partes del PAN que podrían apoyar una reforma fiscal progresiva, porque es por un nuevo pacto social y solidario, por el bien común. Y bueno, cada quien podría capitalizar algo si se da a entender que además de blindar en la Constitución el mal gasto de eso y de tener un sistema judicial y quizás hasta comisiones internas del propio Congreso, del Poder Ejecutivo, vigilando sobre cómo se implementa la reforma fiscal, se debe dar a entender a las personas de romper ese tabú muy común en Latinoamérica que es neoliberal, que es de Milton Friedman, uno de los creadores del neoliberalismo, premio Nobel de la Economía en los 60, que los 63, pero ultra neoliberal, inspirador del gobierno de Pinochet en lo económico con los Chicago Boys, para referirnos, que decía que los impuestos son un robo, ¿no? O como Margaret Thatcher, ¿no? O sea, los pioneros del neoliberalismo allí también en Europa, Ronald Reagan y toda esta banda, nos han hecho creer que eso solo va o a corrupción o a un Estado ineficiente, cuando en realidad no es así. Y hay muchos ejemplos en donde incluso la empresa estatal ha funcionado muy bien y sus fondos, por ejemplo, en Noruega, ¿no? La empresa petrolera invierte no en esta generación que estamos con vida, en la generación futura. Es decir, ya está capitalizando, invirtiendo en pensiones, en inversión pública para la generación siguiente con los ingresos petroleros y con los altos impuestos que recauda, ¿no? Entonces, cuando se nos habla de que no hay plata para la reforma fiscal y, perdón, para la reforma de las pensiones, para ya establecer esta justicia social e intergeneracional entre los que están antes del 97 con la ley 73 y los posteriores que están en pleno neoliberalismo con las AFORES, bueno, es en parte verdad ahorita, sí, no hay recursos, pero con una reforma fiscal lo sabría. Y eso
arreglaría uno de los mayores problemas a venir con el cambio en la pirámide demográfica que se va a tener en México. Entonces, consolidar los resultados excepcionales, únicos en 40 años acerca del tema de la pobreza que ha habido entre el gobierno de López Obrador y que podrían estancarse en el mediano plazo, pero ojalá que no. Pero consolidar eso ya implica pasar ahora sí al segundo y quizás hasta el tercer piso en el sentido de una una educación, una instrucción, digamos, sí, el sistema educativo, pero me refiero también al sistema de salud único, a lo mejor, pero seguramente universal, de altísima calidad, la infraestructura, etcétera, etcétera, las pensiones, el desempleo, la maternidad, la paternidad, todos elementos que componen nuestras vidas y en donde en otros países hay un apoyo social, hay un apoyo comunitario y estatal sobre todo, o sea, previsto en la ley y respetado. Para eso se necesita mucho dinero, ¿no? Entonces yo no veo cosa más medida más de izquierdas y progresista tener una reforma progresiva. Otro dato que, no, que se me pasó de todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México recauda muy poco, eso ya lo dije, pero también existe una brecha muy grande entre ricos y pobres, ¿no? No en todos, pero sobre todo en Latinoamérica, el continente más desigual y con más violencia. Y eso está relacionado. Eso significa tratar de acercarse a esa paz relativa, a esa reducción del conflicto, por lo menos en su faceta violenta, y sustraer de manera radical y con inversión pública al crimen organizado, a los sectores estatales que están en esas áreas grises de colaboración con el crimen organizado, etcétera, etcétera, poder tener recursos, bueno, claro, y gastados de la mejor manera para también reducir esa brecha, ¿no? Pensemos en otros ejemplos, bueno, en Noruega después de la Segunda Guerra Mundial era un país, y Finlandia y Suecia en parte también, ¿no? Pero destruidos, también paupérrimos, o sea, comparables efectivamente a países o peores en ese sentido en términos de pobreza de países del sur global, de América Latina, sin duda, pero había dos factores. Socialdemócratas, conservadores, izquierda, derecha se dieron cuenta de que ese pacto fiscal solidario era necesario. Establecieron, primeramente, incluso antes de que llegara el supuesto desarrollo y el crecimiento, un sistema de garantías con lo que había. Y de ahí eso detonó desarrollo. No es necesariamente, o normalmente la historia económica no es al revés. Primero crece, desarrolla toda la industria, toda la inversión extranjera como nos han hecho creer, trabaja por poco y al rato te va a caer riqueza, va a gotear y ya te daremos algún tipo de bienestar, redes sociales para protegerte en la vejez y no, es que realmente primero hay que crearlo para detonar economía, mercado interno, etcétera, pero de manera radical y todavía esto no lo hemos visto a pesar, claro, de algunos resultados muy positivos de los últimos 6 7 años. Bueno, Noruega, Suecia, Finlandia se pusieron de acuerdo para crear ese estado de bienestar primero. Claro, recabando impuestos, sobre todo, ¿sobre quién? Porque eso hay que darlo a entender también a la gente, porque parece que aumentan impuestos para todos y para las grandes masas populares, trabajadoras, y no lo quieren, y eso puede hasta provocar un estallido social controlado por las derechas y los medios, que en realidad son ellas que no quieren, digamos, los más pudientes no pueden y no quieren pagar impuestos, al estilo Salinas Pliego, entre muchos, o quieren eludir legalmente o evadir ilegalmente o no tener ni siquiera que tener la previsión legal de pagarlos. Y bueno, hay que dar a entender en cambio que una reforma fiscal sería para los grandes patrimonios, sea una patrimonial, para quien detiene cierto número de propiedades, de casas, de terrenos improductivos, por ejemplo, sobre cierto tipo de actividades, sobre los ingresos más altos, las transnacionales, las mineras y toda una serie de sectores que nunca han pagado. Y con eso podríamos llegar hasta duplicar, ¿no? O más que duplicar ese flaco 16% que se recauda en el país. Imaginen entonces el despegue económico y las posibilidades de ofrecer bienestar que tendrían los estados blindados también en su gasto, ¿no? Es decir, sin posibilidad de que lo usen de otra manera.
Es difícil, no es imposible, como les digo, países que estaban en extrema pobreza, destruidos por una guerra, lo cual tampoco ha acontecido acá. Entonces hay mejores condiciones ahora y hay el conocimiento mejor, que en esa época construyeron estados del bienestar muy avanzado, detonaron el crecimiento y estaban de acuerdo. Izquierdas y derechas no peleaban acerca de ese pacto común, por un lado. Por el otro lado, estaba también en la Guerra Fría, en toda Europa, digamos así, el espectro del comunismo, ¿no? El fantasma, como les decían Marx y Engels en el manifiesto. Y bueno, el espectro de la Unión Soviética, un mundo efectivamente alternativo, un mundo posible para muchos, representaba un peligro en Europa Occidental. Y eso también detonó a todas las clases dirigentes a conceder, a otorgar, a hacer, a construir lo máximo de ese estado del bienestar. Hay demócratas cristianos de centro, centro derecha, hoy, que en esa época hablaban como comunistas y dialogaban con los comunistas y los socialistas en todos estos países y construyeron un estado del bienestar que era un pacto mínimo, ¿no? Había un consenso sobre efectivamente la salud, la educación, la pensión, la continuidad de él y la trabajadora, también de quien no tuviese ese trabajo, claro, y la universalidad y la gratuidad eran los principios base, ¿no? Entonces, bueno, un poco con esas referencias históricas, pero que son posibles hoy. El sistema único de salud en Brasil es una realidad. En Costa Rica, en Uruguay, un estado del bienestar relativamente sano, funcional, pero para un país como México, con más de 130 millones de personas y todavía casi un 30% de personas en pobreza, que se ha reducido, es verdad, pero con extremas desigualdades, que un poco se ha reducido también, pero siguen siendo entre las más altas del mundo, junto con una de las tasas de violencia, de homicidio y otros delitos de alto impacto altísimas. Creo que, y de acuerdo con Mario Campa, que estaba mencionando al inicio de esta columna, eh, el segundo piso tiene que hacerse sólido, tener unos cimientos para siempre. Es decir, no quiere decir que gobierne el mismo partido para siempre, pero que sí, derechas e izquierdas ya no puedan en el futuro, cuando cambien los gobiernos, que van a cambiar de color político, pero ya no puedan modificar ese nuevo pacto que es social, es fiscal y es progresivo. O sea, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente.